Muy buenas tardes. Vamos a realizar la discusión del trabajo titulado COVID-19, endeudamiento y liquidez en MIPYMES. Análisis sectorial para Bogotá, Colombia. Entonces, en este momento, le cedo la palabra a María Alejandra, que va a hacer la presentación. Vale. Muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan. Quiero confirmar si ya están viendo mi pantalla. Sí se ve. Ok, gracias. Bueno, entonces, pues primero que todo, darles las gracias. Nos acompañan a las personas que nos acompañan la tarde de hoy para la presentación de este trabajo titulado COVID-19, endeudamiento y liquidez en MIPYMES, un análisis sectorial para Bogotá. Es presentado por la profesora Suray Melgarejo, la profesora Mari Vera y quien les habla, María Alejandra Osorio, del Grupo de Estudios Interdisciplinarios sobre Gestión y Contabilidad de la Universidad Nacional de Colombia. La agenda que vamos a trabajar el día de hoy para la presentación es empezar con una introducción y el objetivo de la investigación, la metodología, la revisión de la literatura, el análisis de los resultados, las conclusiones y finalizaremos con algunas recomendaciones para futuras investigaciones a trabajar. Bueno, este trabajo nace en el contexto del COVID-19, que pues generó una fuerte contracción a nivel económica global, una contracción no solamente por el lado de la oferta, sino también de la demanda que detuvo los encadenamientos productivos, pero que tuvo efectos diferenciados y consecuencias distintas sobre empresas de menor tamaño, como se denominan en América Latina las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan a nivel global cerca del 70% de los puestos de trabajo y la mitad de la actividad económica a nivel global. Entonces, con base en este contexto, la investigación se da en el marco de evaluar o revisar cómo se comporta la liquidez de corto plazo, analizando también los niveles de endeudamiento que se tenían antes de esta crisis. Y el objetivo que se traza entonces este trabajo es el de analizar el comportamiento de la liquidez en las micro, pequeñas y medianas empresas, específicamente de los sectores industriales en la ciudad de Bogotá durante los primeros 5 meses de pandemia que se verían contabilizando desde el mes de mayo hasta el mes de septiembre. Algunos de los aspectos que se revisaron en la literatura, en el estudio de las finanzas corporativas, que tiene por objeto el encontrar el mejor provecho para los recursos que tienen por característica principal ser escasos y elevar la empresa, el valor de la empresa al obtener fondos para el desarrollo de sus actividades propias y la generación de valor, pero con base en un equilibrio en la rentabilidad, el riesgo y la liquidez. Encontramos algunas de las principales visiones que han abordado el aspecto principalmente de la liquidez y de los recursos de corto plazo. Desde la visión tradicionalista encontramos entonces que esta se trabaja como una óptima combinación entre la adquisición de deudas y el capital propio, al minimizar el coste que tiene el capital que se maximiza a su vez en el mercado. Desde el enfoque del equilibrio parcial estático, encontramos aquí se trabaja un equilibrio entre los beneficios y los costos que arroja la deuda, siempre y cuando se mantengan constantes la inversión y los activos. Esto pues tiene como supuesto que es un mercado de capital de competencia atomista y de fácil acceso. En la teoría del equilibrio estático encontramos por su parte que hay a mayor nivel un mayor nivel de liquidez se aumentan los niveles de endeudamiento
y en ese sentido la estructura de capital es entendida como un equilibrio entre el beneficio y el costo que se deriva de la adquisición o la posibilidad de deuda. Y por último, en la teoría del orden jerárquico encontramos que una mejor liquidez tiene menores niveles de endeudamiento porque se prefiere a la adquisición o la adecuación de recursos propios para las inversiones y no recurrir tanto a financiaciones de carácter externo a la empresa. No obstante, después de hacer la revisión de literatura, una de las preguntas que surge es si alguna de estas puede explicar qué sucede con los recursos de corto plazo en las empresas más pequeñas. Y lo que encontramos es que estas tienen unas características muy distintas en su estructura de capital al tener desarrollos incipientes de desarrollo. Adicionalmente a eso, porque tienen todavía niveles muy altos de opacidad de la información, expectativas disímiles de financiación de las operaciones y que en el término concreto de la adquisición de deuda o de movilización de recursos están muy dependientes todavía de los cambios macroeconómicos y de la política pública que puedan brindarle las posibilidades necesarias a estas empresas de la posibilidad de acceso al crédito. Entonces aquí señalamos tres conceptos claves para el desarrollo de la investigación. El primero de ellos, la liquidez, el segundo, el fracaso empresarial y el tercero, la insolvencia. La liquidez la entendimos como un agotamiento del efectivo y la imposibilidad la posibilidad o la imposibilidad de cubrir los gastos operativos como serían el pago de la nómina, los impuestos y las deudas adquiridas en un periodo dado. El fracaso empresarial como una consecuencia el agotamiento de esa liquidez o de los recursos de corto plazo que ya se traducen pues en la dificultad de la estructura de capital y que llegan a la bancarrota, la quiebra, el fracaso financiero y por último pues podrían generar la insolvencia que se traduce en una reducción de la participación de los fondos propios que tiene la empresa y por tanto, pues también afecta las posibilidades de deuda de corto plazo y las posibilidades de acceso a nuevas fuentes de financiación. El otro aspecto importante que se revisó en la literatura es qué sucede con los recursos o con la tenencia del efectivo en los tiempos de crisis. Porque cuando se analiza esto en tiempos ordinarios, pues por supuesto que las consecuencias o los rasgos de las empresas cambian muchísimo. Acá encontramos entonces que la tenencia del efectivo sí puede reducir costos de transacción al mantener reservas, reducir riesgo e incertidumbre en el futuro. Y en lo que María Alejandra, encontramos, discúlpame, es que yo dejé de ver la presentación, no sé si es problema mío o en general. Sí se no ve. sé, ¿me confirman? Sí, por acá se ve, no sé. ¿Sí se está viendo? Y Ah, bueno, se ve, disculpa, disculpen. Ok, vale, no. Tranquila. De pronto tienes que señalar el cuadrito, no sé si está enfocado, quizás. Bueno, Gracias, si era entonces, problema mío, gracias. vale, gracias a ti. Entonces aquí cuando analizamos qué sucede con la tenencia del efectivo en los tiempos de crisis, encontramos que primero la capacidad de ahorro que tienen las empresas sí influye o tiene consecuencias directas sobre la capacidad de respuesta que tengan estas para reaccionar en un periodo de crisis. Que cuando aumentan el número de empresas que tienen dificultades de quiebra o de falta de liquidez prolongado en el tiempo, hay un riesgo elevado de inestabilidad económica, que eso también fue parte de las consecuencias derivadas del COVID-19. Y encontramos también que cuando se revisan los impactos de las micro, pequeñas y medianas empresas, tanto en la Unión Europea como en América Latina, los efectos fueron muy fuertes. Aunque fueran contextos muy disímiles, todas fueron altamente golpeadas y tenían niveles muy altos de posibilidad de quiebra.
Y por último, que las MIPYMES no solamente se han visto afectadas por esta crisis en particular, sino que venían sufriendo los rezagos de otras crisis anteriores y que no habían sido tan lejanas en el tiempo. La metodología que entonces estableció este trabajo y que diferencia o que hace un aporte adicional es porque trabaja la línea de investigación de gestión del desempeño de las MIPYMES para comprender un poco más cuál es el comportamiento de estas en épocas de crisis. También hace un aporte en países como Colombia o países de América Latina que tienen, digamos, esta estructura empresarial fundamentada en las micro, pequeñas y medianas empresas y que son absolutamente indispensables en ejes como el empleo y la distribución del empleo. Y por último, porque este estudio también podría ser relevante para el diseño de políticas públicas para la reactivación económica, tanto a nivel gremial como a nivel del gobierno nacional y los gobiernos locales. La metodología entonces que se planteó es de corte cualitativo, cuantitativo con enfoque exploratorio, descriptivo y correlacional. Tenemos dos tipos de fuentes. Tenemos una fuente primaria, que esta es una encuesta que ha venido, que se construyó a partir o con base en la época del COVID-19 por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá y el gremio ACOPI, que es un gremio a nivel nacional en Colombia, que tiene presencia en más de 12 seccionales, 12 regiones del país, y que a través de esta encuesta pudo indagar sobre cómo las empresas más pequeñas en Colombia estaban respondiendo en diferentes variables de liquidez, de flujo de caja y de pago de sus compromisos y obligaciones ante esta crisis. Esta encuesta se prolongó en el tiempo, sigue vigente, siguen tomándose datos hasta el momento y ya tiene un tablero de control montado al público y disponible de datos abiertos para toda la ciudadanía bogotana. Esta encuesta, entonces, la muestra que se tomó entre los meses de mayo y septiembre del 2020 tuvo la participación de 496 micro, pequeñas y medianas empresas de 28 subsectores. Sin embargo, cuando hicimos la depuración de la información, solamente se contó con respuestas consecutivas durante los 5 meses de análisis para 11 subsectores. Por tanto, se redujo la muestra a estos 11 subsectores únicamente para poder hacer un análisis más confiable. Y por otra parte, tenemos la información secundaria de la base de datos empresarial Orbis, la cual se utilizó para hacer el cruce de las empresas con el NID, que es el registro, algo así como la cédula de las empresas en Colombia, para contrastarlo con la información que habían reportado a nivel financiero en el año 2019. Se hizo la medición del indicador de liquidez de la razón corriente, en la cual se contrastó el volumen de activos de corto plazo respecto a las obligaciones corrientes, y allí se pudo determinar los recursos líquidos, la posibilidad de continuidad y la preservación del empleo. Y por otra parte, se estimó el coeficiente de Pearson, el cual es una correlación entre el nivel de endeudamiento y el pago o la posibilidad de pago de la nómina, que dentro de las preguntas tomadas de la encuesta fue la única que tomamos para este análisis, teniendo pues muchas otras, digamos, posibilidades, pero reflejando el pago de nómina como una variante determinante para poder revisar los recursos líquidos y la preservación del empleo. Entonces, respecto a los resultados que obtuvimos, lo dividimos en tres partes. Esta primera parte analizamos los resultados de la encuesta. Específicamente, la pregunta: con su actual flujo de cajas, ¿podía o no pagar la empresa en la nómina?
Aquí calculamos la frecuencia relativa de las respuestas y lo que encontramos es que las MIPYMES atravesaron escenarios de alto estrés financiero. Encontramos aquí comportamientos muy diversos, muy variados entre los subsectores analizados, que dependían de la capacidad de resiliencia, las medidas de reactivación y oportunidades de algunas demandas que se redefinieron en este tiempo, en este lapso de tiempo. También encontramos que de los 11 subsectores, 9 mejoraron su situación en el periodo de estudio, lo cual coincidía con las cifras del DANE, que pasaban del menos 22,8% en mayo al menos 12,2% en agosto, todavía negativo, pero con una mejora significativa. También encontramos que la actividad industrial todavía a septiembre del 2020 sentía o todavía continuaba con una parálisis o los efectos de las dificultades económicas, pero con evidentes signos de recuperación producto de las diferentes medidas que se fueron tomando por parte de las autoridades. Aquí, pues, importante resaltar que para julio el porcentaje había descendido al 47% con respecto a mayo, que había sido el 68% de las empresas que habían manifestado no contar con recursos líquidos para pagar su nómina, y en septiembre ya se ubicaba tan solo en el 25%, lo que quiere decir que 5 de cada 12 MIPYMES del sector industrial mejoraron su situación de liquidez durante estos primeros 5 meses del año. Por supuesto, todavía en este año, durante el transcurso del 2021, seguimos viendo que muchas de las empresas MIPYME siguen teniendo dificultades de operación. Para el mes de junio de 2021 nos registran que el 57% de las MIPYMES están operando al 50% de su capacidad instalada o menos, lo que quiere decir que todavía tenemos mucho trabajo por delante que hacer en esta materia. La segunda parte del análisis, acá lo que se hizo fue comparar los resultados de la primera parte respecto a las condiciones de liquidez preexistentes en el 2019 a través de un indicador de liquidez de razón corriente. Y acá lo que encontramos es que sí hay un cambio estructural en la posición financiera, que los subsectores presentaban ya dificultades de liquidez anteriores a la pandemia, y que en promedio 1 de cada 3 empresas ya reportaba una razón inferior, corriente inferior a 1,3 veces, que fue el umbral de tolerancia que se estableció en el estudio. Se encontró también que 8 de los 11 subsectores mostraron un deterioro significativo en el indicador de liquidez con la pandemia, y que sectores textil y confecciones pasaron del 12% de empresas en riesgo de liquidez al 83%, y en el sector metalúrgico pasó del 15 al 67%, mostrando las dificultades crecientes en estos subsectores. Por último, en la tercera parte, evaluamos los resultados de la medición de la estimación del coeficiente de correlación de Pearson. Allí encontramos que sí había una correlación, mayor nivel de endeudamiento en 2019, sí contaba con una relación positiva en la imposibilidad de pagar la nómina. Encontramos que el nivel de endeudamiento promedio era superior al 60% solamente en 2 de los 11 subsectores estudiados. Sector automotriz y textiles y confecciones fueron quienes reportaron las mayores dificultades de acceso al crédito, lo cual lo asociamos de manera directa con el grado de informalidad, y que se registraron niveles de rentabilidad bajos y de retorno de inversión en plazo de tiempo mayor al desarrollar pues una actividad manufacturera. Aquí encontramos el diagrama de dispersión de endeudamiento, donde encontramos que el coeficiente de correlación para la totalidad de las empresas se obtuvo en un 0,138, lo cual evidencia que sí hay una relación positiva entre las variables de endeudamiento y las dificultades para cumplir con los compromisos de liquidez, pero que todavía es una correlación débil por ser un análisis que tan solo considera 2 de las variables.
Por último, y ya para ir finalizando, las principales conclusiones de este análisis de las dificultades financieras de liquidez y de flujo de caja de las MIPYMES en el sector industrial y algunas actividades conexas en la ciudad de Bogotá reflejan que cerca del 60% de las empresas contaron con dificultades de liquidez en los primeros meses de esta crisis. Se destaca que sí existe una correlación entre el nivel de endeudamiento previo a la crisis y la disponibilidad del efectivo al momento de la crisis, y que esta asociación es fuerte y positiva en sectores que tienen una gestión de capital de trabajo más arriesgada que en las que son más conservadoras. Y algunas recomendaciones que dejamos para futuras investigaciones son las de indagar en explicaciones más detalladas sobre el funcionamiento y desempeño de las MIPYMES. Todavía existe un hueco enorme en la literatura y a nivel empresarial en América Latina en el estudio de este segmento empresarial, también por los niveles de opacidad que tienen en su información. Hay que seguir indagando sobre cuáles fueron o cuáles son las respuestas que tienen las MIPYMES en tiempos de incertidumbre y de crisis, y esto habría que hacerlo a la luz no solamente de visiones cuantitativas como la que aporta este estudio, sino también desde enfoques más cualitativos y comportamentales. También valdría la pena explorar no solamente en números, sino también la visión del empresario, sus empleados y algunas otras partes interesadas que tienen relación con las MIPYMES. Y también valdría la pena indagar más sobre los mecanismos para comprender mejor las dinámicas de las MIPYMES y que esto se puedan traducir en recomendaciones y acciones concretas de política pública para mejorar el desempeño empresarial de este segmento que, repito, aporta casi en un 70%, en Colombia es el 80% del empleo formal que se genera en nuestros países. Muchísimas gracias por su atención y entonces quedamos pendientes. Bueno, muchas gracias, María Alejandra. Entonces me permito compartir pantalla en este momento para realizarle los comentarios a su trabajo. Bueno, de una forma muy respetuosa, yo voy a hacerles algunos comentarios. Lo que voy a desarrollar en este momento es una estructura general del trabajo. Casualmente creo que incluía aspectos que María Alejandra de pronto por el tiempo no tocó, entonces voy a mencionarlos. Las fortalezas de la investigación, algunos aspectos con potencial de mejora y los aportes. Entonces, dentro del trabajo, ellas manejan esta estructura. La introducción, el tema del endeudamiento, liquidez y tamaño empresarial en tiempos de crisis, la parte de revisión de literatura, la metodología, los análisis de los resultados y las conclusiones. En la introducción hay unos aspectos a resaltar y es sobre todo el tema del objetivo, que el objetivo se plantea como el de analizar el comportamiento de la liquidez en las MIPYMES en el sector industrial y actividades conexas en Bogotá, Colombia, durante los primeros 5 meses de la pandemia del COVID. Ese es el objetivo como para tenerlo presente. Además, en la introducción se resaltan algunas cifras que le dan contundencia a la importancia del trabajo. Por ejemplo, el tema de la vulnerabilidad frente a las operaciones de suministro, problemas financieros y liquidez de este tipo de empresas por un documento de la OCDE del año pasado. Y adicionalmente, que tiene una participación del 70% de los puestos de trabajo a nivel internacional. Eso creo que fortalece el trabajo porque da un panorama de la importancia de estas entidades y pues esa importancia que en realidad es muy evidente en contextos locales, en el colombiano y en el latinoamericano. En la segunda parte
del endeudamiento, liquidez y tamaño empresarial en tiempos de crisis, resaltan temas importantes. Discúlpenme un segundo, no sé si me pasé una. Bueno, como es el del fracaso empresarial, que creo que es una línea de investigación que tiene mucha importancia, pero que además en momentos de crisis esa importancia, digamos que se refleja de una forma más relevante, pues por todo ese riesgo, por la incertidumbre que hemos venido pasando hace año y medio. Además, ellas trabajan estudios a partir de lo internacional, estudios mundiales, estudios en América Latina y estudios en Colombia. En la metodología, como lo mencionaba María Alejandra, es cuantitativa, pero dentro de lo cuantitativo manejan dos fuentes de información. La fuente de la encuesta de ACOPI y la fuente secundaria, que es la información financiera dada por la base de datos Orbis, sobre 496 empresas en los 28 subsectores, terminando con un coeficiente de correlación. Eso lo paso rápido porque María Alejandra lo detalló de una manera muy, digamos que adecuada, además con gráficas y esto, que es un poco más amable. He querido traerme todas las tablas de resultado porque yo creo que, adelantándome un poquito, este trabajo tiene mucho potencial para ser desarrollado desde diferentes análisis. Entonces acá, inicialmente, en los resultados, se trae una tabla donde se incorpora de la encuesta de ACOPI la capacidad de pago de las empresas por cada uno de los sectores. Entonces uno encuentra que hay unas empresas en las cuales va disminuyendo esa capacidad y otras que incluso va aumentando, como por ejemplo la de alimentos y bebidas. Entonces, un poco las inquietudes que salen frente a estos resultados es por qué esas diferencias tan radicales entre los sectores estudiados. Por otra parte, dentro de los resultados incorporan la razón corriente. Esa razón corriente le permiten un rango de 30% adicional sobre el activo corriente, es decir, toman en consideración las que tienen un valor menor de esa razón corriente a 1.3. Y entonces ahí también se encuentran resultados muy diferenciales, ¿no? Por ejemplo, en el metalúrgico es el 15%, en el textil es el 12%, pero por ejemplo, en alimentos y bebidas está el 64%. Entonces ahí un poco nuevamente se evidencia la heterogeneidad en esos resultados. Posteriormente, ellas presentan el índice de endeudamiento previo al periodo de la pandemia, en el cual también hay diferencias importantes, incluso en el sector minero y petrolero es 100%, aunque en ese caso las entidades estudiadas son solo una, pero pues es el índice más alto de entidades que tienen un índice de endeudamiento mayor al 60%. Entonces acá nuevamente hay diferencias muy relevantes. Esta información es extraída de la fuente de Orbis. Posteriormente, ellas contrastan el índice de endeudamiento con esa pregunta que se les hizo en la encuesta de si son capaces o no de pagar su nómina en los 5 meses de pandemia que ellas tienen en el periodo de estudio. Posteriormente, realizan las conclusiones, de lo cual yo extraje lo que me parece principal del trabajo, y es que al indagar sobre cómo se relacionan esas dificultades de liquidez con las condiciones antes de la pandemia, se destaca la correlación entre el nivel de endeudamiento previo
variable que se asocia con las empresas que tuvieron mayores problemas de disponibilidad de efectivo. Entonces ellos llegan a la conclusión de que sí, efectivamente, hay una relación entre ese índice previo de endeudamiento con la incapacidad de pago, es decir, con el vínculo, logran vincularlo con el tema de la liquidez. Ahora quiero mencionar las fortalezas del trabajo. En realidad me parece que la principal fortaleza es la diversidad en las fuentes de información. Ellas tienen fuente de información primaria de Acopi, fuente de información secundaria de Orbis, fuente documental, porque hicieron la revisión de literatura, tienen información diversa, porque es de una encuesta donde se indagaron varios aspectos, aunque ellas se enfocan en uno de ellos que, digamos, que se relaciona con la liquidez, pero también tienen información financiera. Yo quiero resaltar que ese tipo de información es muy difícil de conseguir y sobre todo en nuestro contexto. O sea, en realidad esto es muy valioso y el esfuerzo que hicieron ellas para realizar esta investigación y cruzar esas variables me parece muy importante y que potencia líneas de investigación futuras, algunas de las que mencionaba María Alejandra. Otra fortaleza es el marco teórico que tienen, donde se contrastaban temas como el equilibrio entre rentabilidad, riesgo y liquidez, la combinación óptima de deuda y capital, donde algunas empresas prefieren tener capital, o sea, fondos propios, aunque sea más costoso, la teoría del orden jerárquico que da esas preferencias y también se asocia un poco al tema del riesgo. Y por último, cierran con un apartado como con esas excepciones que se presentan en las MIPYMES, en especial asociadas con la incapacidad de acceder a esos recursos de una manera importante como lo pueden hacer las grandes empresas. Otra fortaleza definitivamente es la metodología, que creo que es clara, se presenta con claridad, además dan como la sistematización de la información. Ustedes veían en las tablitas que yo les presentaba de los resultados extraídos del trabajo, cómo se va dando como el paso a paso y el resultado de cada uno de las fases que ellos realizan, de la medición de la incapacidad de pago, luego el índice de endeudamiento antes del 2019, perdón, y posteriormente la correlación entre esas dos. Otra, la diversidad de fuentes de información utilizadas dentro de esa metodología y la claridad en los criterios. Por ejemplo, se dice que se admite un 1.3 como mínimo para medir la liquidez. Entonces, por ejemplo, esos criterios, digamos que ellos la suministran de una manera clara. Ahora, de una forma muy respetuosa, yo les voy a hacer comentarios referentes a aspectos que a mi criterio pueden tener una potencial de mejora sobre la base que ya tienen, que está bastante avanzada. El primer comentario es que me parece que sería oportuno que construyeran una pregunta de investigación, porque si bien el objetivo está dado como analizar el tema de la liquidez frente a la crisis, creo yo que una pregunta tal vez se puede interrelacionar de una manera más adecuada con resultados y con conclusiones. Y ligada a ese comentario, revisar el objetivo, ya que el objetivo dice que se correlaciona la liquidez, pero en realidad están correlacionándose el endeudamiento. Esas dos variables obviamente tienen que ver, pero no se está correlacionando liquidez sin endeudamiento. Y además es muy importante que dejen planteado en el objetivo y en la pregunta, si ustedes creen que la sugerencia es adecuada, que contrastan el antes y el después. Eso es muy relevante y en el planteamiento del problema no se
no se ve explícito. Eso uno viene a entenderlo es en la metodología y en los resultados. Entonces, en el problema de investigación es fundamental dejarlo planteado. Otra sugerencia es que si bien hacen una revisión de literatura y ya incluso tienen documentos respecto a los impactos de la crisis en pymes y en MIPYMES, se podría mejorar dándole un contexto particular de las MIPYMES en Colombia. Entonces, por ejemplo, cifras del DANE o cifras de la Cámara de Comercio, cuántos son. Por ejemplo, el 70% del empleo, esa cifra es a nivel internacional, pero eso en Colombia, ¿cuánto podría ser? Eso daría como una mayor fortaleza al trabajo porque evidenciaría la importancia. Tengo entendido que esa cifra de MIPYMES en Colombia está por encima del 60% y de pymes está por encima del 95%. Ese tipo de cifras le dan una fuerza al trabajo, o sea, a la importancia y al sustento de ese trabajo tan enriquecedor que construyeron ustedes. Adicionalmente, algo que ya había mencionado de la diferenciación entre endeudamiento y liquidez, eso también deben dejarlo un poco más claro en el problema de investigación en la metodología, porque a veces se mezcla y claro, tienen relación, yo entiendo esa parte, pero teóricamente y en la metodología debería estar un poco más explícito. Otro comentario es especificar la razón de selección del periodo de estudio, ya que seleccionan 5 meses, pero incluye septiembre. Y en septiembre en Colombia, no estoy segura si en Colombia toda, pero por lo menos en Bogotá, no hubo aislamiento, entonces, o no total. Entonces yo no sé si eso pueda ser comparable, yo creería que deberían revisarlo, porque los otros meses trabajados sí tuvieron aislamiento completo. Entonces no sé si quisieran hacer un previo, un periodo de aislamiento y una evaluación posterior, o si definitivamente de pronto no deberían tomar el mes de septiembre. Asimismo, aclarar qué es sector industrial, un poco para dar el contexto de ese ámbito de estudio y establecer los parámetros de la muestra, que yo estoy segura que es válido, pero no está explícito en el desarrollo del trabajo. Este es uno de los comentarios que me parece que les podría impactar directamente en el trabajo, y es que yo creo prudente separar el marco teórico de la revisión de literatura, porque ustedes lo muestran como un solo apartado y en realidad el marco teórico son todas las teorías que según mi criterio ya está, ya lo tienen, eso está súper claro, está sistematizado, todo completo, pero falta separar de ese apartado el tema de la revisión de literatura. La revisión de literatura se debe separar porque son los estudios más recientes y ahí yo lo que hago es como resumir lo que se ha trabajado hasta este momento y evidenciar el paso adicional, el valor agregado que yo voy a dar con mi trabajo de investigación. Entonces esa es una sugerencia muy respetuosa que yo les hago. Además de vincular el marco teórico con el problema y con los demás apartados, con los resultados, sobre todo los resultados se quedan un poco descriptivos, pero si logran vincular eso con todo el desarrollo teórico que tienen, el trabajo en realidad logra un mayor alcance. En la revisión de literatura, si bien el periodo de estudios de ustedes es 2020, algunos meses del 2020, entre mayo y septiembre, yo les recomendaría seguir actualizando esa bibliografía porque sí han salido nuevos estudios y en el contexto local. Por ejemplo, esos primeros 3 estudios son de Latinoamérica, entonces son contextos cercanos y también estudios internacionales para complementar esa revisión de literatura que ustedes ya tienen bastante avanzada. Y en esa revisión de literatura yo también sugeriría como clasificarla por categorías, porque tienen estudios de muchos contextos. Entonces, no, acá pasó esto,
acá pasó lo otro. Yo como que lo agruparía por diferentes efectos que se han presentado, por claridad y por síntesis también. En los resultados, la última sugerencia es que se pueden incluir características de los sectores, porque ahí queda, por ejemplo, bueno, alimentos, minero, pero en realidad, ¿cuáles son las características? Un poco para entender más el impacto de esos resultados. ¿Qué sucede si el sector minero tiene muchas dificultades? ¿Eso tiene impacto sobre la economía? O sea, en realidad está siendo un factor que impacta de manera importante en la crisis, o por el contrario, ese sector, digamos que no tiene un alcance muy relevante. Y asimismo con otros, porque digamos que los resultados de esa manera dejan de ser tan descriptivos, dejan de ser como las cifras, que son muy relevantes, pero en realidad eso que tienen como base inicial creo yo que tiene bastante potencial para ser desarrollado mediante el análisis, que además el objetivo es ese análisis. Bueno, y para cerrar, yo quiero resaltar los aportes de este trabajo. El trabajo, en definitiva, es un tema relevante y actual, ¿no? Que debe ser estudiado. Debe ser estudiado en cualquier contexto, pero yo creo que en el contexto latinoamericano y colombiano, más aún por el impacto de ese tipo de empresas en el país en general, por la cantidad, por lo numerosos que son ese tipo de empresas, por el impacto que tienen en empleo, en el consumo, en todo. El segundo es que este trabajo incluso puede llegar a ser replicado en otros contextos, porque tiene aportes, como lo señalaba María Alejandra, eh, incluso para política pública, para generar política pública. Aplica a organizaciones más frecuentes, bueno, esto ya lo mencioné, las más frecuentes en Colombia y en América Latina, que son las micros y las pymes, y por la rigurosidad metodológica. Entonces, eso sería todo por parte de mis comentarios. Muchas gracias por permitirme trabajar en esto, por darles estas sugerencias. Y pues entonces a continuación, si les parece, alguna intervención del público, o si quieren alguna de las investigadoras hacer algún tipo de comentario, retroalimentación a lo que yo mencioné. No, muchísimas gracias por tus comentarios, de verdad, muchas gracias. Y no sé si de pronto la profe Mari o Suray. Sí, muchas gracias. No, pues digamos, no, tus comentarios son valiosos para seguir avanzando porque fue una investigación que dentro del marco de un proyecto que estamos desarrollando queríamos presentar, especialmente en este congreso internacional. Entonces, claro, está todavía en proceso, ¿no? Y teníamos también la oportunidad de trabajar con la base de datos, pero pues agradecerte la revisión, los comentarios, y solo quiero como agregar un comentario rápido sobre una característica de esta investigación, y es especialmente la participación que tenemos con ACOPI, que es la Asociación Colombiana de Pequeñas Industrias o de las pymes, ¿no? Especialmente de lo que es la parte de Bogotá, donde María Alejandra pues es parte fundamental, ¿no? Es una de las personas que está en las directivas y además es estudiante de posgrado de la Universidad Nacional. O sea que es me parece importante destacarlo en este espacio que pues, se está formando como investigadora, y es un rol fundamental el que ella tiene en la asociación y el interés que tiene la asociación por salir. De hecho han estado participando en varios foros donde quieren meterle pues a sus, digamos a su gremio, esta parte de la investigación, ¿no? Traer, juntarse e interactuar, o sea, no es decir, la academia venga y dígame cómo hacerlo, ¿no? Sino interactuemos, o sea, hablemos, dialoguemos, construyamos juntos estos procesos que ellos conocen su funcionamiento como empresarios, como gestores, y cómo hacemos nosotros para comunicarnos mejor y poder construir conjuntamente lo que nosotros como
como grupo de investigación hemos estado trabajando ya hace un tiempo bajo lo que son comunidades de aprendizaje. Entonces, destacar eso, que es parte de ese esfuerzo que queremos nosotros, al que queremos aportarle y aprender también de ellos. Entonces, eso es lo que quería comentar rápidamente como parte del esfuerzo en el que venimos trabajando. Entonces, muy buenos tus comentarios para continuar con el desarrollo del documento y lo que sigue en investigación. Porque, como decía María Alejandra, las encuestas que ellos están aplicando continuamente, el dashboard y la información que están recopilando, sigue en construcción. Entonces, eso nos permite a nosotros también, de alguna forma, seguir conociendo cómo funcionan las empresas desde lo interno y aportarles a ellos en estos análisis que no solamente tomar los números y ya, sino que tratar de ver, bueno, qué información podría ser útil para poder aportarles y que ellos nos aporten a nosotros también en temas de comprensión. No sé si Suray está por aquí. Está. Sí, sí estoy, pero Sigue. pido disculpas, no voy a encender mi cámara porque estoy fuera de casa, incluso dudaba si podía estar en este espacio hoy, pero me uno a agradecer pues los comentarios y la retroalimentación que nos hace Alejandra. Pues en primer lugar, pues excelente que destaque ese potencial, todas las posibles mejoras que se le pueden hacer al trabajo, porque realmente cuando uno participa en estos espacios, ese es el principal objetivo, que conocer cuáles son las mejoras que quizás nosotras ni siquiera hemos percibido e identificado y que quizás pues todo esto es lo que nos llevamos como gran resultado y creo que el objetivo se cumplió a cabalidad, que era este, o sea, llevarnos como esos comentarios que pueden encaminar hacia un mejor trabajo y poderlo seguir nutriendo. Claro, hay muchas cuestiones también de las que planteas en esos potenciales que fueron discusiones en las que en las que nos vimos durante la construcción del documento. Por ejemplo, una que me identifiqué totalmente con lo que mencionabas y era el marco teórico y la revisión de la literatura. Y principalmente la estructura de cómo presentar esa revisión de la literatura. Entonces decíamos, bueno, puede ser por temas o puede ser por países. Entonces, finalmente creo, o como lo planteamos, fue por países, ¿sí? Pues a nivel mundial, a nivel latino, a nivel local. Entonces, digamos que ahí juegan muchas cosas, pero mira que tú lo ves, entonces mejor organícenlo por temas. Entonces, claro, eso es plantearnos nosotras realmente, entonces mejor, ese era el camino que debíamos seguir para no, pues digamos como para darle una mayor, digamos como comprensión del documento y ir llevando esa línea que necesita el lector para poder, digamos, comprender totalmente lo que queremos como autores transmitir, ¿no? O alcanzar con ese objetivo que nos planteamos. Pero en general, de verdad, muchísimas gracias, porque creo que este era el objetivo, llevarnos todos esos comentarios y que estamos seguras, o puedes estar segura que los vamos a evaluar, que los vamos a revisar y que son de gran utilidad para nuestro trabajo. Gracias. No, pues con mucho gusto. Yo les hago llegar la presentación, tal vez que sea útil para que evalúen cada uno de sus comentarios. Y entonces agrego un aporte adicional y es el tema de la formación, que yo creo que eso de formar investigadores es absolutamente necesario y relevante. Y entonces felicito a María Alejandra por estar también acompañada y a María Suray por estar en este proceso de formar a María Alejandra, que eso es fundamental para nuestras comunidades, ¿no? No sé si alguien del público tenga algún otro comentario. Y además que inmediatamente dijo, yo presento. Sí, Suray, sí, yo le Suray, presente usted, no presente usted. Y dijo, no, yo presento. Y lo ha hecho sí, muy bien. excelente, eso, excelente. La verdad es que comentando quién presentaba, pues Alejandra sin dudarlo se postuló y de resaltar.
de resaltar esto y valorarlo y como lo dice Mari, lo hizo muy bien. Así es, así es. Bueno, pues yo creo que si no hay más comentarios, entonces vamos cerrando. Nuevamente felicitaciones por el trabajo, por la construcción y pues gracias a todos los que estuvieron acompañándonos en esta discusión. Hasta una nueva oportunidad entonces. Muchas Gracias, gracias. gracias Hasta por el luego. espacio Gracias. también. Hasta luego.